mi hermano. Ya, ahora sí, está grabando. Gracias. Ok. Bienvenidos mis hermanos, vamos a dar inicio a este tiempo especial. Hay que cogerlo del inicio. Ok, en Apocalipsis capítulo 8 tenemos algo interesante, el séptimo sello. Este séptimo sello va a anunciar algo interesante e importante. Interesante porque el cielo, como lo hemos leído en el capítulo 8, hay una pausa por 30 minutos. Pero vamos a darle énfasis a este capítulo 8, pero lo que nos dice la pequeña introducción antes de entrar a los versículos, que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9 está presentando la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, las advertencias, y más aún para que las personas, ese grupo de personas que están persiguiendo a la iglesia se arrepienta, ¿sí? Y desistan de perseguir al pueblo de Dios. El panorama que vemos aquí en el capítulo 8 es que del versículo 1 encontramos la pausa de 30 minutos. Del versículo 2 al versículo 4, las oraciones de los santos. En el versículo 5 tenemos la vista anticipada de lo que va a suceder. Y del versículo 6 al versículo 7 tenemos la primera trompeta, el 8 al 9 la segunda trompeta, del 10 al 11 la tercera trompeta y la tercera trompeta, sí, la cuarta trompeta, perdón, y la cuarta trompeta está del versículo 12 al 13. Vamos a empezar con el versículo número 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. El Cordero es un lenguaje figurativo usándose para referirse al Señor Jesucristo. Sí, lo hemos visto desde el capítulo 1 de Apocalipsis, cómo lo presenta en este lenguaje al Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el séptimo sello es abierto, dice, y justamente el énfasis de por qué se abre el sello es por los puntos que vamos a leer en este momento. El capítulo 4, verso 5, vemos que los cánticos de los seres vivientes se presentan. En el capítulo 4, el verso 8, vemos que los ancianos están hablando. ¿Sí? En el capítulo 4 vemos en el versículo 11 a los ángeles, cómo se manifiestan. Y en el capítulo 5, verso 12, todas las cosas creadas adoran al Cordero. Así también como el versículo 13 del capítulo 5. El lloro de aquellos debajo del altar. Y en el capítulo 6, verso 10, el clamor de la multitud. Todo este panorama es lo que permite que el Cordero abra el séptimo sello y presente esperanzas al pueblo de Dios. Porque justamente lo que va a enfatizar el séptimo sello es juicio. Pero no juicio para los santos fieles, sino juicio para los perseguidores de estos fieles. La mención del silencio que vemos en el versículo 1 se usa para enfatizar lo que está a punto de suceder. Es como cuando alguien va a dar una noticia importante, ¿no? Como cuando hay esas elecciones de reina, que ahora en los tiempos, en este siglo XXI, todavía se siguen apreciando, y siempre van a dar quién es la ganadora. Hay un silencio. Asimismo, cuando hay noticias importantes de quién va a ser el ganador de un premio, hay un silencio. Pero este silencio que está aquí es justamente de la expectativa que está en todo el cielo, ¿sí? Y justamente muchos han interpretado que este silencio, ¿sí? Es la idea que Dios toma una pausa antes de continuar con su juicio. Toda la atención del cielo está enfocada
¿Aquí estamos? Ok, ya regresamos. ¿Sí me escuchan bien, no? Ok. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Justamente las trompetas hablan de juicio. Hablan de juicio porque, como lo mencionaba, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, el apóstol Pablo menciona cómo va a ser la venida de Jesucristo. Y vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y el Señor descenderá del cielo, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya ese es el día del juicio. Entonces, pero vemos aquí que las trompetas van a ser tocadas, sí, un juicio, sí, pero ¿para quiénes? Para los perseguidores de su pueblo. Estos 7 ángeles están representando lo completo, ya que el número 7 representa lo completo. También aquí somos introducidos a las 7 trompetas que también representan el juicio de la ira de Dios sobre los enemigos de la iglesia. Los ángeles siempre son los mensajeros de Dios y en esta ocasión son los que llevan el juicio divino para destruir a los enemigos de la iglesia. Realmente, de a poco se va presentando el ambiente que va a abrir el 7º sello. El versículo 3 va a presentar algo interesante. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí encontramos un lenguaje del Antiguo Testamento, como cuando Dios le presenta a los sacerdotes qué tenían que hacer. Justamente sobre brasas, poner incienso, el momento que se quema eso, es un olor fragante. Por eso que el incienso no podía cambiarse, tenía que ser el que fue mandado por nuestro Dios. Y eso lo podemos notar en Éxodo capítulo 30, verso 7 al 9. La palabra de Dios dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libaciones. Era un acto muy especial para Dios. Por eso lo presenta con esas características. Por eso dice, no presentarás un incienso extraño, ni libaciones, ni ofrenda. No, no tiene que ver nada lo que el hombre quiere hacer con lo que Dios está presentando lo que haga para que él lo reciba. Es decir, que ese aroma que iba a salir de lo que Dios le presenta era algo especial para él. Justamente las oraciones de los santos están representando casi lo mismo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. El versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Aquí vemos cómo las oraciones de los santos llegan hasta la presencia de Dios. Y es por eso que el 7º sello se presenta para darle esperanza a estos santos. Porque están sufriendo, no solo por las persecuciones, sino que dentro de ese mismo cuerpo espiritual, muchos santos ya han caído, ya se han dejado seducir por las provocaciones de sus perseguidores. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre tiene sus oídos abiertos, ¿sí?, a las peticiones de sus hijos. De los santos, a las artimañas de Satanás tienen en santidad. Eso es lo que se presenta. Nos enseña que podemos llegar con mucha confianza hasta el trono de Dios por medio de nuestras oraciones. Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos ese privilegio. En Hebreos, capítulo 4, el verso 16, nos dice algo interesante. Vamos a leer Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No debemos tener miedo cuando queremos ir a Dios. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Él sabe de lo que estamos padeciendo, lo que estamos luchando.
y en especial manteniéndonos en una vida fiel ante Él. Este lenguaje sería de mucho consuelo para los santos que estaban siendo perseguidos, que se acerquen con confianza a Dios. En el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Esto significa que Dios está a punto de ejecutar su juicio de ira sobre los enemigos de la iglesia. ¿Sí? El clamor de los santos es tanto que nuestro Señor va a actuar. Vemos en el versículo 6, entonces los siete ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Antes de un juicio viene un sonar de trompetas y están a punto los ángeles de tocarla. El juicio está a punto de manifestarse. Este es el punto central de este texto. Las trompetas para manifestar un juicio. Estos ángeles se preparan para el mandato por parte del Señor. Solo están esperando la voz del Señor que dé la orden. Podemos imaginarnos cómo se preparan y acercan las trompetas a sus bocas para sonarlas, pero no pueden hacerlo antes sin recibir la orden del Señor. Entonces, pero los ángeles están preparados con las trompetas. Del versículo 7 al 12, vamos a ver una escena muy difícil, pero para los perseguidores de la iglesia. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 8, versos 7 al 12. La palabra de Dios dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y tomó una gran y como una gran montaña ardiente de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de las estrellas es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Sí? Las escenas de las 7 trompetas nos recuerdan de las plagas de Egipto, ¿sí? Las cuales tienen que ver con el juicio de Dios. Justamente vemos un panorama que a la verdad nos hace temblar. ¿Cómo será el juicio de Dios? Todo este lenguaje sí debe ser considerado de una manera figurativa, no literal, significando el juicio de la ira de Dios sobre los enemigos de la iglesia. En este punto lo vemos como el gobierno romano, que desde que vino el Señor Jesucristo a darle esperanza a la humanidad, siempre estuvo ahí. Recordemos que los judíos fueron ante los romanos para buscar un dictamen final para crucificarle. Posterior a eso, los romanos tenían la autoridad de presentar ese dictamen final. Y de ahí fueron ellos presentando como una autoridad, como una ley, que los emperadores deberían ser adorados como Dios. Y todo eso tuvo que experimentar la iglesia primitiva en ese primer siglo. Y por eso es que está esta carta, para darle ánimo a las iglesias que están padeciendo necesidades. No hay necesidad de presionar los detalles de este lenguaje apocalíptico. Es decir, estamos viendo que la ira de Dios se va a presentar contra los que persiguen a su pueblo. Debemos recordar que los únicos que sufren por causa de la ira de Dios son los enemigos y no el pueblo del Creador. ¿Sí? Hablamos de los cristianos fieles.
Los que van a sufrir con este castigo y todo lo que se ve ahí manifestado por estas 7 trompetas es para los que persiguen a su iglesia. Recordemos que ellos fueron sellados para ser protegidos. Y eso fue lo que vimos en el capítulo 7. Cómo se presentan, cómo Dios sella a los cristianos fieles. Cómo Dios escoge y justamente presenta a los 144,000 sellados. 12 por 12, 144 por 1,000, 144,000. Pero refiriéndose a qué? A toda su, ¿sí? A toda su pueblo, a todo su pueblo espiritual, los fieles. Se está refiriendo de cada nación siempre hay un remanente. Es el todo de todas las naciones, sus cristianos fieles. El ajenjo se usa para simbolizar el castigo. Y justamente lo vamos a ver en Jeremías. Vamos un ratito a Jeremías para que se den cuenta de ese lenguaje que está refiriéndose aquí en este 7º sello. Jeremías capítulo 9, el verso 15. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 9, verso 15. Por tanto, así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Tenemos aquí que Dios presenta contra Judá y contra Jerusalén amenazas de ruina y de exilio. Y justamente al presentar el ajenjo es un tiempo de juicio de parte de Dios. Ahora podemos irnos al capítulo 23, ahí mismo en Jeremías, versículo 15. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Es decir, que su trabajo no estaba haciéndose correctamente como Dios se lo encomendó. Y justamente iba a venir juicio de parte de Dios sobre ellos. Roma está a punto de probar la amargura del castigo de Dios por perseguir a su pueblo. La oscuridad siempre ha sido símbolo de juicio en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que estamos viendo en este panorama. Un panorama oscuro, tétrico, pero ¿para quiénes? Para los que persiguen al pueblo de Dios. Y ya aquí en el versículo 13 vemos algo interesante. Entonces miré y oí volar a un ángel, ¿sí? ¿Sí? Vi volar un ángel, a un águila, perdón, en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los 3 ángeles están para tocar, que los otros 3 ángeles están para tocar. Algunos han dicho que la palabra ángel es mejor que la palabra águila. ¿Sí? El interlineal griego, el diccionario griego, muestra la palabra eutou como águila en vez de ángel como ángelos. Es decir, que en vez de decir ángel, lo pone como un águila por sus alas, que al momento de emprender su vuelo, pero también habla, trayendo un juicio en este momento. Aquí podemos contemplar un lenguaje que en realidad debería de poner a pensar a todos aquellos que pelean en contra del pueblo de Dios. ¿Sí? Podemos observar una escena de un gran juicio de ira contra los enemigos de la iglesia, contra los enemigos de Dios. Y justamente cuando vienen los ayes, no es nada agradable para los que están recibiendo sus ayes. Ay de los que persiguen a mi iglesia. La frase "los que habitan en la tierra" denotan todos aquellos que no son cristianos y se consideran enemigos de la iglesia. Esto no es todo. Falta mucho por venir. Al momento que presenta, dice que los otros 3 ángeles están para tocar. Todavía faltan los otros ángeles para tocar y lo que va a venir todavía. Esto solamente es un porcentaje muy pequeño de lo que ya van a sufrir los enemigos de Dios. En pocas palabras, se le dice a los enemigos de Dios que todavía no lo han visto todo. Solo es una parte pequeña que van a sufrir por ahora, pero vienen
algo más difícil después. Y eso es lo que va a presentar el capítulo 9, justamente cuando va a hablar de los otros ángeles tocando la trompeta. ¿Sí? Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos visto del capítulo 8, abriendo el séptimo sello y tocando una de las trompetas. Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar con una oración para darle gracias a nuestro Dios por este tiempo de edificación. ¿Sí? Vamos a orar, queridos hermanos. Papito lindo que estás en los cielos, gracias por esta linda noche. Gracias por permitirnos abrir su palabra, por leer este libro tan maravilloso y escudriñarlo como es Apocalipsis. Y papito, y ahora que estamos en el capítulo 8 y vemos cómo el séptimo sello ha sido abierto y que va a venir un juicio un día, Padre. Sí, va a venir, pero no para sus hijos fieles, sino para las personas, mi Dios, que no quieren creer en usted, para los que quieren vivir conforme a la carne, conforme a su voluntad. Papito lindo, gracias por darnos esperanza, a pesar de las aflicciones que podamos estar viviendo en estos tiempos. Bendiga a mis hermanos donde se encuentran, donde se congregan con sus iglesias. Y papito, que sea usted nuestra esperanza todos los días, en cada momento. Gracias por su palabra de ánimo, para ponerla en nuestros corazones y nuestros pensamientos y llevarla por práctica, bendito Dios. Gracias, Padre, por su espíritu que nos anima a seguir creciendo espiritualmente. Y gracias, Padre, por su palabra de fortaleza, que nos da ánimo que lo que estamos haciendo no es en vano. Tendrá frutos y tendrá recompensa en un futuro, mi Dios. Ayúdenos a seguir fieles. Ayúdenos a no desampararnos de su palabra, ni de su iglesia, Padre, y menos de sus promesas. Quedamos agradecidos por su amor y gracias por amarnos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, el Cordero, nuestro Salvador. Amén. Amén. Uh-huh.